Bienvenidos a esta emisión de Plaza Capital. En nuestra sección de análisis, hoy hablaremos sobre las elecciones de los consejos municipales y locales de Juventud 2025 llevadas a cabo el pasado 19 de octubre. Estas elecciones se caracterizan por ser la única instancia de participación electoral que es exclusiva para los jóvenes entre 14 y 28 años de edad. En esta oportunidad se inscribieron miles de candidatos a nivel nacional, organizados en listas independientes de partidos y movimientos políticos y de procesos y prácticas organizativas juveniles. En esta ocasión, cerca de 1.500.000 jóvenes, es decir, el 12% del censo electoral, salieron a votar por quienes los representarán los próximos 4 años ante autoridades locales y nacionales. Pero ya siendo la segunda vez que se lleva a cabo estas elecciones, ¿conocen bien los jóvenes la figura de los consejos de juventud? A continuación, veamos la ampliación de esta información con Santiago Camargo. Los consejos locales y municipales de juventud son espacios creados específicamente para que los jóvenes entre 14 y 28 años puedan incidir en las decisiones públicas que los afectan. Su principal objetivo es ser un canal de diálogo entre las voces jóvenes y las instituciones del Estado. Estos consejos fueron establecidos en 1997, pero durante años funcionaron sin un marco legal claro. Fue hasta el año 2021 cuando se realizaron por primera vez las elecciones oficiales a nivel nacional, para elegir a los consejeros y consejeras de juventud. Este proceso marcó un hito en la historia del país, al permitir que los jóvenes eligieran directamente a sus representantes en espacios de participación ciudadana. Los consejos de juventud están regulados por la Ley Estatutaria de la Ciudadanía Juvenil, que define sus funciones, composición y mecanismos de elección. Entre sus responsabilidades se encuentran promover la participación democrática, formular propuestas para los planes de desarrollo y hacer seguimiento a las políticas públicas dirigidas a la población joven. Preguntamos a los jóvenes si conocen este mecanismo de participación especialmente diseñado para ellos. No, la verdad, pues no tenía conocimiento de los consejos. Sí he escuchado como, pues, de que existen, pero en realidad no sé ni sus funciones ni nada de eso. No conozco los consejos de juventud, no tengo idea cómo se desarrollan ni qué propuestas tienen. Pues conozco los consejos de juventud, pero no sé muy bien de qué se trata. Bueno, pues lo único que sé es que son consejos, valga la redundancia, por jóvenes, que es como intentar de implementar cosas respecto al gobierno o algo así, la verdad no sé. Sí, sé que es un mecanismo de participación local que nos permite a jóvenes de 14 a 28 años, creo que es así la edad, participar como si fuera un consejo como los grandes que hay de adultos, sí, como tal. En 2025 se realizó una nueva elección de estos espacios en todo el país. El objetivo del proceso es consolidar la representación juvenil y fortalecer los mecanismos de participación política en las nuevas generaciones. Informó para Plaza Capital, Santiago Camargo. Ahora que conocimos qué son estos consejos de juventud, le damos paso a nuestros invitados especiales el día de hoy. Nos acompaña Andrés Felipe Pinzón, internacionalista de nuestra Universidad del Rosario, que ha trabajado en capacitaciones sobre estos consejos con la Fundación Colombia 2050. Buenos días, Andrés. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días para todos y para las personas que nos ven hasta ahora. También acá en estudio tenemos a Sebastián Betancourt. Él es candidato a las elecciones rosarista, concejal del Consejo de Juventud por toda Suba. Buenos días, Sebastián. Hola, buenos días. Muy contento de estar en este espacio aquí en la universidad. Con nuestros invitados queremos tratar uno de los principales temas de debate sobre los consejos de juventud, que es su impacto real en la política local. Muchos se preguntan si estas instancias logran incidir de manera efectiva en las decisiones de los alcaldes y gobernadores. Efectivamente, a pesar de haberse constituido como el primer mecanismo de participación formal exclusivo para jóvenes, los consejos de juventud han enfrentado críticas por la limitada influencia en la construcción de políticas públicas y por las dificultades que tienen sus propuestas para traducirse en acciones concretas. Andrés, ¿considera que los consejos de juventud están logrando incidir de manera efectiva y real en las políticas públicas locales o siguen siendo espacios simbólicos y decisorios? Bueno, yo creo que es un análisis que hay que hacer. Nosotros desde la Fundación Colombia 2050 lanzamos el primer informe de implementación del Estatuto de Ciudadanía Juvenil en ciudades capitales. Ese informe lo sacamos el 30 de julio de este año, que nos ponía a nosotros un panorama muy complicado. Hablamos de una deserción muy alta en los consejos de juventud. Tenemos consejos que han perdido el tema de listas cremalleras, entonces tenemos consejos en ciudades capitales que son solo hombres, por ejemplo. Tenemos consejos que no han logrado incidir en política pública porque la política pública está desactualizada, pero tenemos también otras regiones con un boom normativo. Entonces tenemos situaciones diversas en el país. En el Caribe tenemos políticas públicas desactualizadas, en la Amazonía se están creando las primeras políticas públicas y en el centro tenemos diversidad de asuntos. Yo sí creo que los consejos de juventud funcionan como
una alternativa para generar incidencia pública, pero hay un error gigante y es que tenemos una brecha de edad muy alta de 14 a 28 años y el conocimiento de gestión pública es muy complicado. Explicarle a un joven qué es un plan de desarrollo territorial, qué es un plan operativo anual de inversión, qué es un plan plurianual de juventud, pues es naturalmente complicado. Y siempre hay un error y es que en Colombia el artículo 72 del estatuto propone el sistema de gestión de conocimiento, un artículo que ha sido olvidado por el Ejecutivo, que ahora con el Viceministerio de Juventud no es una prioridad, entonces los nuevos consejeros de juventud no van a saber qué hacer porque no hay herramientas metodológicas que le permitan cómo ejercer su cargo. Entonces creo que sí tiene incidencia, pero creo que se está tomando simplemente como un simbolismo y no se ha atacado el problema principal, que es mitigar las limitaciones técnicas y metodológicas que existen para ejecutar el cargo. Muchas gracias. Sebastián, ¿usted qué opina al respecto? Bueno, pues como candidato me he dado cuenta que en realidad sí, claro, los consejeros sí podemos tener cierta incidencia, sin embargo, es bastante complicado desde el desconocimiento de los jóvenes y los mismos candidatos que nos pudimos dar cuenta en diferentes debates que tuvimos. Las funciones no las tenemos claras como candidatos, no sabemos en realidad qué podemos hacer. Nos dimos cuenta de muchos candidatos que tenían propuestas, digamos, que eran irreales para el cargo en el que estaban, que querían, digamos, estar en algún debate, pues obviamente sin mencionar candidato ni práctica organizativa, proponían tener 80 policías en la localidad de Suba. Es algo que es irreal, es algo que no nos compete a nosotros y creo que desde ahí se debe empezar, porque claramente lo que decía Andrés, el hecho de tener candidatos desde los 14 años, pues que no tienen un conocimiento de las leyes, de las normativas, de en realidad lo que sí se puede hacer y un conocimiento de la localidad, es algo que sí se debería revisar en las siguientes elecciones, es algo que se debería revisar en el estatuto de participación, porque si ni siquiera los mismos candidatos saben qué pueden hacer y qué no pueden hacer, es muy difícil en verdad llegar a que se tenga una buena incidencia, que lleguen buenos candidatos allá arriba, y eso pues es algo que se debe cambiar. Muchas gracias a ambos por sus respuestas. Es un factor particular que estas elecciones, que también es importante de conocer, es la naturaleza de las listas por las que se representan los distintos candidatos. A continuación veremos una nota con esta información. Los consejos de juventud, como mecanismo de participación, establecen ciertas estrategias que buscan alcanzar una representación real de la ciudadanía juvenil en los territorios. Si bien las candidaturas se inscriben en listas cerradas y los votantes eligen la lista completa y no candidatos individuales, la llamada cremallera obliga a ordenar la lista alternando géneros: femenino, masculino, trans y no binario. Las curules se asignan a cada lista según los votos que recibe y se ocupan siguiendo el orden en que aparecen sus candidatos. Si la lista A obtiene 3 curules y la lista B obtiene 1, entran los primeros 3 de la A y el primero de la B. La cremallera como normativa está pensada para que cuando una lista gane varios puestos, estos no concentren una sola identidad y se asegure la presencia efectiva de las mujeres en la participación política. A mí me parece muy importante porque es darle voces a las mujeres que, digamos, que en la forma política han sido históricamente muy como ignoradas, entonces me parece muy importante y sobre todo pues en las juventudes se necesitan esas voces y me parece muy bueno. También existen curules especiales para jóvenes víctimas del conflicto armado, jóvenes campesinos y poblaciones étnicas. Estas no se integran por voto, sino que se designan según procedimientos territoriales y normativos específicos. Las entidades aseguran que con estas normativas se abren las posibilidades de acceso a los consejos de juventud, se garantiza una equidad y se avanza con acciones afirmativas hacia una igualdad sustancial. Para Plaza Capital Noticias, informó Silvia Bravo. Muchas gracias por la información, Silvia. A partir de esos requisitos de paridad e inclusión surge una pregunta clave para nuestros invitados. Andrés, ¿considera que estas medidas garantizan una representación reflejante e inclusiva de los jóvenes en toda su diversidad o se quedan cortas y terminan siendo una simple formalidad? Bueno, yo creo que hay que hacer dos distinciones, la distinción de género y las curules especiales, que son dos formatos distintos de elección de consejos de juventud. Sobre si el consejo tiene entre 7, 13 o 17 consejeros de juventud, hablamos de la lista cremallera, que básicamente habla de un modelo de voto no preferente, entonces es una lista cerrada en donde uno no vota por el candidato, sino que vota por la lista, y la composición de la lista se tiene que dar hombre, mujer, o persona no binaria, mujer, persona no binaria, mujer. ¿Esto garantiza realmente la inclusividad? Yo creo que la palabra garantizar es complicadísima de usar, creo que es muy difícil garantizar algo, y menos desde el Estado, a pesar de que esas sean sus funciones. Ahora, ¿facilita la inclusión? Sí, facilita la inclusión.
¿Es la mejor forma de hacerlo? No lo sabemos, porque tenemos casos en donde cuando un consejero deserta, sigue el siguiente en la lista. Entonces usted puede tener 17 mujeres en el Consejo de Juventud, pero si todas renuncian, van a quedar todos hombres en el Consejo de Juventud, porque simplemente sigue al siguiente de la lista. Es un elemento que no se ha analizado, que en estos 4 años queda como práctica, que en el Estatuto de Ciudadanía Juvenil claramente no está estipulado, pero sí nos queda como reflexión interesante sobre cómo podemos abordarlo. Ahora, sobre la representatividad en otros sentidos, sí lo podemos ver con las curules especiales. En Colombia tenemos múltiples curules especiales, curules indígenas, afrodescendientes, víctimas del conflicto armado, campesinos, entre otros. La reforma al Estatuto de Ciudadanía Juvenil está proponiendo más curules especiales. Eso todavía no se ha definido porque sigue trámite en el legislativo. Pero estas curules especiales tienen una limitante y es que son manejadas por el Ejecutivo Territorial, es decir, las alcaldías territoriales. Eso ha generado algunas disputas, algunos conflictos, algunas discusiones sobre realmente cómo se están eligiendo y a quiénes se están involucrando para la elección de esas curules. Han facilitado parcialmente. Hace 4 años las curules especiales no tenían conocimiento en su amplia mayoría sobre cómo funcionaba el estatuto. Esperemos que este año funcionen mejor y estas se escogieron desde el mes de septiembre. Entonces vamos a tener un consejo estipulado con curules, como lo menciona la ley, pero adicionalmente con las curules especiales que cada territorio haya asignado. Sebastián, ¿y usted qué opina al respecto? Bueno, digamos que creo que hay que esperar un poco al escrutinio porque digamos todavía no tenemos digamos resultados totalmente, pues sabemos quiénes han ganado, quiénes no. Digamos que yo creo que las listas cremallera es una buena opción para digamos tener cierta representatividad pues de las mujeres también. Sin embargo, algo que me daba cuenta ayer es que la mayoría de listas las lideraban hombres. Y pues, por ejemplo, en la localidad de Suba, casi todas las listas independientes hasta ahora, digamos, pasaron las cabezas de listas nada más. Entonces, digamos que las mujeres en listas independientes, por lo menos en mi localidad, son muy bajas. O sea, creo que solamente había pasado 1 o 2 mujeres en listas independientes. Entonces, también es un poco mirar eso, digamos, desde mi movimiento. Nosotros teníamos 2 listas por localidad, intentamos siempre que liderara una mujer, otra un hombre, como para intentar también llegar a tener eso, pero creo que tal vez en el papel es muy bueno, en la práctica hay que revisar, digamos, si se va a dar esto o no, pues hay que esperar el escrutinio, creo que es lo más importante, pero sí, digamos, estuve mucho viendo, digamos, la deserción que hubo de los consejeros pasados, y sí es verdad que sobre todo mujeres fueron las que desertaron, quedaron muchos hombres, entonces creo que lo mismo, se queda un poco en el papel, y pues digamos, en cuanto a las curules especiales, digamos, pues hay que esperar también qué pasa. Creo que, no sé, todavía se pueden mirar más medidas para que las mujeres puedan tener más representatividad en los consejeros. Nuevamente muchas gracias por sus respuestas. Ahora vamos a un breve corte de comerciales. En instantes volvemos hablando de la tasa de participación de los jóvenes en esta figura democrática. Uno de los grandes retos que han enfrentado los consejos de juventud es la baja participación electoral en elecciones de 2021. A pesar de ser la primera vez que se realizaban estos comicios, la abstención superó el 90%. Este año el resultado fue similar, cerca al 88%.
Exactamente. Esto ha generado un debate sobre el interés real de los jóvenes por estos espacios y sobre todo por las estrategias que necesitan para motivar su participación, no solo en jornadas como las de ayer, sino en elecciones legislativas, presidenciales que están a la vuelta de la esquina. Vemos un poco sobre el fenómeno de abstención y cómo está incentivando el voto joven de la mano de nuestro periodista Alejandro Maldonado. En las elecciones de los consejos de juventud del año 2021 votaron más de 1.200.000 jóvenes de más de 12 millones habilitados. Eso es un 10,4% de todo el censo electoral, lo cual refleja una alarmante baja participación. Uno de los principales factores detrás de esta baja participación es la falta de información clara. Muchos jóvenes no saben cuándo son las elecciones ni cuál es la función que cumplen estos consejos. Según el Consejo Nacional Electoral, más de la mitad de los jóvenes entre 14 y 28 años no recibió información directa acerca de este proceso, lo cual complica su participación. Para incentivar el voto juvenil, la información tiene que llegar al entorno donde ellos están, como los salones de clase, las redes sociales y los espacios culturales. ¿Conoces sobre los consejos de juventud? Sí, los conozco. Sí, claro que sí, son los consejos municipales de juventudes, donde las juventudes tienen la oportunidad de votar y decidir sobre qué hacer con las juventudes, el recurso de ellas y cómo tener una participación política en el sistema. ¿Vas a votar este 19 de octubre? No. No, porque no sé por quién votar, no hay mucha información sobre los consejos de juventud y por eso siento que no es pertinente ir a votar. Claro que sí. Algunas iniciativas locales, como Jóvenes Deciden en Bogotá y Yo Voto Joven en Medellín, han organizado ferias y eventos culturales para promover el voto joven. También es importante recordar otro tipo de incentivos como los beneficios por votar. Estos incluyen descuentos en trámites, prioridad en subsidios y empleos del Estado y un día laboral compensatorio. Cuantos más jóvenes participen, más fuerza tendrá su voz. Cada voto de estos legitima a cada uno de estos consejeros para que puedan influir realmente en temas como educación, empleo y cultura para mejorar la vida de sus comunidades. Informó para Plaza Capital Alejandro Maldonado, en cámara Raúl Galván, en realización Esteban Morales y en producción Felipe Lozano. Muchas gracias, Alejandro. Ahora queremos plantearle a nuestros invitados la siguiente pregunta para seguir el debate y es ¿qué estrategias creen que puedan ser efectivas para superar la alta abstención juvenil y lograr que los consejos se conviertan en una verdadera escuela de democracia en Colombia? Bueno, yo ahí me perdonas, Sebas, voy a arriesgarme a responder esa pregunta. Yo creo que podemos entenderlo primero haciendo un diagnóstico en tres sentidos. El primer diagnóstico es el papel del Estado en la promoción de las elecciones. Este año, y hay que decirlo de una manera muy tajante, la registraduría se puso la 10 con la elección. La registraduría fue, a pesar de ser la autoridad electoral y que su función era realizar las elecciones, fue el ente que promovió la elección con su lema, Grandes por Elección. No tenían la responsabilidad desde la autoridad electoral promover la elección. Ellos tienen la responsabilidad de hacerla, pero no de promoverla. ¿Quién tenía que promover la elección? El gobierno nacional, desde su ejecutivo, desde el Ministerio del Interior y desde el Ministerio de la Igualdad y la Equidad, puntualmente desde su Viceministerio de Juventud. Entonces yo los invito a que revisen el Instagram del Viceministerio de Juventud y se van a dar cuenta que la última publicación que hicieron fue el 7 de noviembre de 2024. Pues así que así es muy difícil, ¿no? Así es muy difícil y la registraduría no puede hacer todo y el Consejo Nacional Electoral no puede hacer todo. Entonces yo creo que tenemos una falla a nivel de ejecutivo en promoviendo estas elecciones a pesar de que tengamos un gobierno que se abandera de hablar de juventud todo el tiempo. Lo segundo que debemos hacer es entender por qué no están funcionando los procesos de votación. Habíamos tenido la teoría en 2021 que había sido un proceso de desinformación, la gente no votaba por desinformación. Ahora, ¿cuál es la teoría? Que es un proceso de legitimidad. Los jóvenes no legitiman los consejos de juventud. ¿Por qué? Por varios motivos. No conocen sus resultados, creen que no son incidentes, no hay una buena rendición de cuentas de parte de los consejos. Y la más importante para nosotros, no existe un canal oficial entre el Consejo de Juventud y la juventud. Usted no le puede radicar un derecho de petición a un Consejo de Juventud porque no es una figura jurídica ni administrativa a la cual usted le pueda radicar un derecho de petición. Algunos tienen Facebook, Instagram, Twitter, pero se cambian el nombre, entonces no es Consejo de Juventud de Yopal, sino con toda por Yopal. Entonces, pues para el joven es más difícil hacerlo, entonces no existe una conexión. Y finalmente, entender que Colombia es un país con abstencionismo. Eso creo que es claro. Uno va a presidenciales y se da cuenta que el abstencionismo supera siempre el 45%. Un poco la reflexión es entender que en un país de 50 millones de personas pueden poner un presidente 7 millones de personas en una segunda vuelta.
¿no? Entonces es entender que nuestra ciudadanía también tiene esa característica y por eso mismo hay que mantener las elecciones a los consejos de juventud para empezar a cambiar la narrativa de que el voto no funciona en una democracia. Y ya después de toda esta cháchara que me acabo de pegar para hacer un diagnóstico, ¿cuál sería la estrategia que yo plantearía? La estrategia que yo plantearía serían 2 canales oficiales entre consejos de juventud y ciudadanía juvenil, y la segunda, un modelo de rendición de cuentas y gobierno abierto desde los jóvenes. Ni las alcaldías hacen gobierno abierto, qué bacano sería si los jóvenes empiezan a hacer gobierno abierto y transparente. Sería un cambio de narrativa espectacular en el país. Sebastián, ¿usted qué opina al respecto? Bueno, digamos, con mi lista nosotros hicimos ayer, digamos, y bueno, veníamos haciendo durante toda la campaña una radiografía de, digamos, lo que estaba pasando en la localidad. Nosotros hicimos campaña hasta el viernes pasado, o sea, prácticamente el último día, y nosotros lo que hicimos era ir directamente a los colegios a hablar con cada uno de los chicos y nos dábamos cuenta que a pesar de, pues, de que sí hubo un gran esfuerzo de la registraduría, inclusive la verdad también de marcas, tanto creo que estaba Cubano, Mundo Aventura, etcétera, un montón, que pues daban beneficios por votar, pero lo que nos dábamos cuenta es que en realidad los jóvenes tenían un desconocimiento, pues en general, sobre todo en colegios, digamos que es porque pues en Suba no hay, pues digamos, mayor educación superior, por eso nos decidimos enfocar, digamos, en los colegios, íbamos y les preguntamos a la mayoría y nos decían, no, es que yo no sé qué es eso, o sea, ni siquiera sabían que era el domingo las elecciones, algunos decían, sí, vino como alguien de la registraduría, de la personería, pero en realidad no entendimos muy bien a qué vinieron. Entonces, pues creo que es algo que como candidatos nos intentamos mucho enfocar y era en la participación, en que también pues los jóvenes, sobre todo pues entre los 14, 17, 18, que pues es una población que igual está muy activa en SUA, que ellos conocieran que eran los consejos de juventud. Lastimosamente pues es algo que a pesar de los esfuerzos que yo sé que hicimos muchos candidatos, pues no se dio porque además pues SUA es muy grande, muy difícil de abarcar y lo mismo, pues la registraduría estaba ayudando, pero la alcaldía local no ayudó mucho, que es otra de las cosas que pues creo que además hubo muchas trabas para entrar a los colegios públicos y privados, entonces nos tocaba a las salidas de los colegios ir y hacer pedagogía uno por uno, que pues es algo que claro, queda más en los jóvenes, pero al mismo tiempo es más difícil llegar pues a más personas. Entonces creo que es algo bastante complicado que hay que empezar a seguirle trabajando en verdad que el gobierno, tanto local como ya el gobierno, la presidencia, los ministerios se tienen que involucrar más porque si no, digamos como candidatos por más de que nosotros hagamos esfuerzos, pues va a ser casi imposible. Nosotros pues sacamos más de 250 votos y algo que es lo que estamos orgullosos es que sabemos que la mayoría de esos votos son de personas entre 14 y 18 años que estuvieron en el colegio, que fuimos a hacerles pedagogía, que les explicamos qué es y que entendieron para qué son los consejos de juventud. Entonces creo que como estrategias, sí, lo que decía Andrés, tenemos que dar rendición de cuentas, creo que es lo que más piden los jóvenes, que más les queda, que en verdad vayan, no sé, los consejeros a los colegios a decir, mire, hemos hecho esto, tenemos estas propuestas. Por ejemplo, pues sé que pues jóvenes crearon Suba al Aire, que es una de las emisoras, digamos, locales de Suba, nadie la conoce, entonces, pues, ¿de qué sirve haberla hecho si los consejeros mismos, que fueron los que las crearon, no hacen pedagogía, no dicen, mire, hicimos esto? Entonces creo que sí es muy importante la rendición de cuentas, que el gobierno se involucre de verdad, que en verdad le preste atención a esto y no solo la registraduría, y pues que los candidatos también pues no sigamos comprometiendo a ir uno por uno a hacer pedagogía, a no prometer cosas que no se pueden cumplir, sino a ir a hablar pues con lo que en verdad se puede hacer y no hablar bonito, pues como sé que hicieron muchos. Gracias por sus respuestas. Ahora, dentro de lo que puede estar desanimando a los jóvenes para participar en las elecciones, algunos señalan la presencia de partidos políticos tradicionales. Dicen que en cierto sentido afectan el propósito de los consejos de ser un diálogo directo entre las comunidades y el poder. Así es, Raúl. Sin embargo, la participación de los partidos también podría verse como algo positivo en las elecciones, ya que le dan mayor visibilidad al proceso electoral en general y desde luego a los jóvenes que quieran presentar su candidatura dentro de sus estructuras. De este debate hablaremos a continuación, pero primero veamos la siguiente nota al respecto que nos preparó nuestra periodista María Alejandra Villamil.
Los consejos de juventud fueron concebidos como un espacio autónomo para que los jóvenes tuvieran voz propia en las decisiones públicas. Sin embargo, en la práctica, los partidos políticos han tenido una fuerte incidencia en su conformación. Según datos de la Registraduría Nacional, para las elecciones del 19 de octubre, los partidos inscribieron a más del 60% de las listas a nivel nacional. Esto significa que, aunque existen listas independientes y de procesos organizativos juveniles, la presencia de los partidos es mayoritaria. Expertos advierten que esta situación puede generar tensiones. Por un lado, los partidos aportan estructura y recursos para visibilizar a los candidatos jóvenes, pero por otro, se corre el riesgo de que los consejos pierdan su carácter autónomo y se conviertan en un semillero electoral subordinado a intereses tradicionales. Sí, he visto un desbalance muy grande frente a las maquinarias y frente a los procesos políticos como tal y de sufragio propio, porque siento que igual los movimientos independientes, yo hago parte del movimiento independiente y sí me he visto muy opacado por esos partidos que con solamente una publicación ya pueden hacer campañas súper sencillas. No obstante, cada vez más procesos juveniles y colectivos ciudadanos han logrado abrirse paso con listas independientes, buscando demostrar que la participación no depende de avales partidistas. De acuerdo con informes de la Misión de Observación Electoral, en algunas regiones del país, la participación de listas independientes no supera el 20%, lo que refleja un panorama desigual y la necesidad de mayor pedagogía electoral para equilibrar la competencia. Me sorprende que cada vez hay más movimientos independientes y que se busca más, el joven busca más como lanzarse a movimientos políticos de manera independiente. Al mismo tiempo, universidades y organizaciones sociales adelantan procesos de formación política juvenil, con el fin de fortalecer capacidades y contrarrestar la dependencia de los partidos en los consejos. El reto para estas elecciones será equilibrar la participación de los partidos con la representación independiente y genuina de los jóvenes, para que los consejos de juventud cumplan con su propósito original, ser una plataforma de incidencia real y autónoma en las políticas públicas. Informa para Plaza Capital, María Alejandra Villa. Gracias por la información, María Alejandra. Ahora quisiéramos saber qué piensan nuestros invitados sobre este dilema. ¿Cómo calificarían la participación de los partidos políticos en los consejos de juventudes? ¿Está bien consensuada la representación y la presencia de partidos políticos tradicionales en el tarjetón? Bueno, Raúl, yo creo que es una pregunta que a todos nos mueve todo el tiempo. ¿Por qué los partidos? ¿Por qué los partidos? ¿Por qué los partidos? Lo primero es entender la composición de un consejo de juventud. El consejo de juventud no se elige por la lista que tenga más votos, sino que hay una distribución equitativa entre partidos políticos, prácticas organizativas y listas independientes. El 30% de un consejo de juventud lo puede componer los partidos políticos, el 30% las prácticas y procesos y el 40% se le da a listas independientes. Entonces, de entrada, por más de que los partidos políticos ganen votos, igual van a seguir teniendo un 30% de los municipios en donde se lanzaron las tres listas. El punto número 2 es entender la necesidad de tener partidos políticos en Colombia. Colombia necesita partidos políticos. ¿Tantos? Pues yo digo que no, pero es una discusión en la que yo no estoy metido. Pero sí es necesario tener partidos políticos en el país, ¿no? Nos ayuda a que sea una escuela de democracia, una escuela de ciudadanía, una escuela tecnificada. Nosotros hemos acompañado procesos con múltiples partidos en Colombia en donde lo primero que les estamos enseñando a los jóvenes es cómo hacer una propuesta, cómo entender un contexto territorial, cómo hacer un diagnóstico de entorno. Entonces, realmente sí estamos ayudando a tecnificar, al menos parcialmente, a las juventudes que quieren estar en la clase política, que está bien también. Ahora, ¿se comieron la elección los partidos políticos? Claro, se comieron la elección completamente. Desde su inscripción hasta su votación. En la inscripción nosotros les votamos un dato a ustedes. 1 de cada 10 candidatos a los consejos de juventud era del Partido Liberal. Es un análisis que nosotros hicimos. Entonces, como, virgen. O sea, todo bien con cualquier partido, pero pues es una más importante de candidatos que tenemos. Claro que hay unas listas, eso pasa tanto en partidos como en listas independientes o de prácticas, en donde meten a personas para completar las listas. Está bien, eso también ocurre todo el tiempo. Pero yo sí creo que es necesario entender la participación de los partidos, hablar que fueron 500.000 votantes que eligieron partidos políticos, que está bien también, pero no es estimar, por ejemplo, a la gran porcentaje que eligió a listas independientes, más que a procesos y prácticas, a listas independientes, y que sumadas ambas casi quedan un porcentaje igual al de un partido político. Eso demuestra un montón de lo que ocurre en Colombia. Claro que hay territorios en el país que están naturalmente arraigados a un partido político y eso pues se sigue pareciendo que se transgrede de generación a generación. Sebastián, ¿y usted qué piensa al respecto?
Bueno, yo siento que la participación de partidos políticos pues no está mal. Igual al final, digamos, también ayudan mucho a hacer pedagogía, a enseñar a los candidatos. Digamos que yo siento que pues que lo que vi en los partidos, o por lo menos en su vez, que intentaron, digamos, tener candidatos sólidos, como con propuestas, digamos, porque obviamente tienen una estructura detrás que también ayuda a respaldar a los candidatos, pues con estrategas políticos, etcétera, que pues también ayuda un poco, pero sí siento que en estas elecciones, lo siento decirlo, se la tiraron un poco en el sentido que pues metieron mucha maquinaria, digamos, muchos intereses, digamos, también había muchos partidos que tenían, digamos, candidatos pues que estaban ahí más por otro tipo de cosas, el hecho también de tener pues mucho dinero para la campaña pues también estuvo ahí, yo creo que sí estuvo un poco mal, digamos, y para mí lo que estuvo peor es que por lo menos en mi localidad vimos listas independientes que se hacían pasar por independientes, pero detrás tenían un partido político. Entonces, digamos que eso es algo también que pues para mí es un poco complicado en el sentido que obviamente pues empieza a uno pues no estar al mismo nivel obviamente de una lista independiente que nosotros pues no teníamos mucho presupuesto, no teníamos muchas cosas, a una que tiene un partido político detrás, que tiene plata, que tiene etcétera, maquinaria, que pues obviamente cambia las reglas de juego un poco. Digamos, algo que también se vio mucho, pues ayer, pues obviamente estábamos muy pendientes de los votos, de pues nuestros votantes, y algo que me impresionó mucho, que no pensé que fuera a pasar, las denuncias de irregularidades fueron absolutas en la localidad, en diferentes localidades, digamos, obviamente pues son denuncias que ya se están llevando a cabo con los entes, pero denuncias de compras de votos, que estaban entregando dulces con los empaques de un partido político en los puestos de votación, o que estaban pagando arbitrajes a cambio del voto. Son cosas que no pensé ver en esas elecciones porque precisamente pues son unos cargos en los que pues digamos uno podría decir pues no hay mayores intereses, no les pagan, digamos pues los jóvenes siempre dicen pues cero corrupción, estamos cansados de la corrupción, pero pues se vio ayer y creo que sí es bastante lamentable, digamos, que además se haya visto sobre todo por parte de los partidos políticos ver esto. Igual pues las prácticas organizativas, las listas independientes no se salvan, pero sí siento que sobre todo pues fue por parte de los partidos políticos estas prácticas. Gracias nuevamente por sus respuestas. Ahora vamos a un corte de comerciales antes de cerrar nuestro programa el día de hoy. Ya volvemos. Para cerrar nuestra emisión es inevitable considerar lo que viene a futuro para los consejos de juventud. Los comicios de ayer apenas fueron los segundos de su tipo en nuestra historia y aún quedan muchas formas en las que los consejos podrían evolucionar y mucho campo para que aumente la participación de los jóvenes en las urnas y en la política. Por eso no podemos irnos sin esta última pregunta. Andrés, ¿qué desafíos a futuro cree que tienen por solventar estos consejos de juventud en un país como Colombia? Bueno, Gabriela, yo creo que hay dos desafíos grandes, un problema de legitimidad y un problema de confianza. Problema de legitimidad en cuanto a que los consejos de juventud no están comunicando eficientemente los resultados que pueden alcanzar. Nosotros desarrollamos múltiples procesos con consejos de juventud a lo largo del país estos 4 años. Tal vez uno de los procesos más bonitos que tuvimos fue en una subregión del país que se llama la subregión del Telembí, en el Pacífico Nariñense y frontera, en esa subregión PEDET. Particularmente en los municipios de Barbacoas, Maguí Payán y Roberto Payán, donde yo tuve la oportunidad de coordinar ese proyecto por más de 3 años, en donde logramos, por ejemplo, tener a consejeros de juventud en los consejos territoriales de planeación echando ojo a los anteproyectos de desarrollo,
en donde tuvimos la posibilidad de hacer mesas de participación para los planes de desarrollo territorial creada por los consejeros, en donde tuvimos acompañamiento de la Cruz Roja Internacional para poder solventar problemas de salud mental y salud sexual y reproductiva, y en donde lo más importante, sacamos las 3 primeras políticas públicas de juventud de esa subregión PED. Entonces yo sí creo que sí lo podemos hacer, pero es un problema de transmitir los resultados. Un segundo desafío es un problema metodológico. Los consejos de juventud sí necesitan acompañamiento, los jóvenes necesitan ser acompañados en el proceso. No por las autoridades ejecutivas, no por las autoridades locales, porque básicamente su función es distinta y tienden a chocar porque uno hace veeduría y el otro ejecuta, sino de la sociedad civil organizada y de cooperación internacional. Mucho se habla de la salida de USAID en Colombia, y USAID era el programa que más financiaba el trabajo con consejos de juventud en el país, con su programa Gobernabilidad Responsable. Entonces, váyase a Belén de los Andaquíes, en el Caquetá, váyase al norte del Cauca, váyase al Pacífico Nariñense, y eso en gran parte era financiado por USAID. Entonces es importante que vuelva la cooperación internacional. Agencias como la italiana están muy interesadas, el NIM desde Holanda está muy interesado también en trabajar con ellos, y lo han hecho muy bien. Y desde la sociedad civil organizada, tanto desde fundaciones empresariales y familiares como fundaciones operadoras de tercer nivel. Y finalmente un tema de confianza. El joven no confía en las instituciones. Es un informe que lanza la Universidad del Rosario, que quieren, sienten y piensan los jóvenes, y ahí ustedes pueden ver el nivel de confianza. ¿Cómo aumentamos la confianza? Con más transparencia y rendición de cuentas, es lo único que necesitamos en Colombia. Sebastián, ¿usted qué opina al respecto? Yo concuerdo mucho con Andrés. Creo que se viene un trabajo muy fuerte, los desafíos son grandes, y yo creo que, digamos, lo principal es que los jóvenes conozcan los consejos de juventud, conozcan qué se puede hacer, conozcan a sus candidatos, a los que los van a representar, y los consejeros que entren o que entremos en estos 4 años, de verdad nos pongamos la 10. Yo creo que no es un trabajo de que tenga que hacer la registraduría y los candidatos 4 o 5 meses antes de las elecciones dentro de 4 años, porque pues en 4 meses es muy difícil lograr que tantos jóvenes, 11 millones, que eran más o menos los que están habilitados, conozcan los consejos de juventud. Es algo que se tiene que hacer durante estos 4 años. Creo que no solamente por parte, pues obviamente los que queden electos, también los que no queden electos, por parte de las diferentes instituciones. Digamos, creo que la personería, tanto local como distrital, etcétera, tienen que hacer un trabajo bastante fuerte, porque sí, esto no es algo de que simplemente se tiene que hacer cada 4 años, simplemente porque queremos quedar electos, se tiene que trabajar. Los jóvenes también tenemos que hacernos, pues, confiar de los mismos jóvenes. Digamos que lo que decía las instituciones, pues en estos momentos no son muy confiables para nosotros los jóvenes, pues si nosotros las estamos, podemos tener la oportunidad de estar en los consejos, de hacer parte de esas instituciones, pues nosotros mismos tenemos que ser confiables para nosotros mismos, si no va a ser muy difícil en verdad que logremos votar. Y pues sí, sobre todo eso, creo que lo más importante es mucha pedagogía, que en verdad la gente y los jóvenes sepan para qué son los consejos, qué se puede hacer y por qué es importante votarlos, porque pues si saben qué son, si saben qué se puede hacer, pero no les interesa votar, pues al final y al cabo pues todo se va a quedar igual, se van a quedar en la cama el domingo sin salir a votar. Entonces es muy importante que esto pues cambie y que los jóvenes salgan dentro de 4 años. Ojalá la participación sea mucho más, que pues algunas cosas cambien y pues que todos conozcan la importancia de esos consejos. Muchas gracias por sus respuestas, Sebastián, Andrés, y por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias nuevamente, sus aportes fueron muy valiosos. Con esta nota, digamos, nos despedimos y les agradecemos por ver nuestra emisión en Plaza Capital Noticias. Para más información, consulten nuestro portal y síganos en nuestras redes sociales como en Instagram, TikTok y X como plaza.capital. Hasta pronto.